Bienvenidas y bienvenidos al emocionante cierre de nuestra primera temporada de Voces de Cooperación. En este quinto episodio cerramos con broche de oro al contar con la inspiradora Mayra Irene Rosero, vicealcaldesa y concejal rural del municipio de Cotacachi, Ecuador. Desde su compromiso con el desarrollo rural hasta su destacada participación en el proyecto Tejiendo el Empoderamiento de las Mujeres Autoridades Locales, liderado por el Fons Valencià per la Solidaritat, Mayra nos ofrece su visión sobre cómo la cooperación internacional fortalece las políticas de igualdad y transforma comunidades rurales. Acompáñanos a descubrir cómo estos intercambios entre Ecuador y la Comunidad Valenciana no solo constituyen puentes entre territorios, sino que también empoderan a las mujeres migrantes y lideresas rurales, convirtiéndolas en agentes de cambio en sus comunidades. No te pierdas esta conversación llena de aprendizajes, retos y esperanzas para el futuro. Buenos días, señora Rosero, ¿cómo está? Buenos días, mi estimado Alex. Un gusto. Saludos cordiales a la ciudadanía de la Comunidad Valenciana. Pues muchas gracias por darnos la oportunidad de poderle entrevistar. Voy a hacernos unas preguntas en relación a su experiencia con estas acciones de hermanamiento con municipios de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo ha influido esta experiencia de cooperación con el Fons Valencià per la Solidaritat en su visión sobre el desarrollo rural en Cotacachi? Listo. Bueno, la experiencia de cooperación con el Fons Valencia ha sido un aporte invaluable para fortalecer mi visión, mi compromiso con el sector rural aquí en Cotacachi. Y gracias a esta cooperación, reafirmo la necesidad de un enfoque integral en Cotacachi, donde la equidad, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las personas rurales sean pilares fundamentales, ¿verdad? Para construir un futuro más justo y próspero para todos. Qué bueno. Qué bueno. Y a nivel personal, digamos, ¿qué desafíos ha enfrentado como mujer lideresa y concejal rural en su camino para promover el desarrollo de su comunidad? Bueno, como mujer lideresa y concejal rural, los desafíos que he podido, que han sido, ¿no? Es superar los estereotipos de género, también abrir espacios de participación en un entorno tradicionalmente dominado por hombres, ¿no? Eso es lo que se me ha hecho los desafíos más que he podido superar, pero a pesar de ello he trabajado con determinación para visibilizar, ¿no? las necesidades de mi comunidad y también promover el desarrollo inclusivo que es lo más importante aquí en nuestro cantón Cotacachi. Entiendo. ¿Y qué le motivó a aceptar esta participación de intercambio de experiencias entre Cotacachi y los municipios valencianos, ¿no? ¿Qué expectativas tenía al inicio? Fue muy emocionante. Acepté participar porque lo importante es conocer buenas prácticas y experiencias y así adquirir conocimientos, nuevas metodologías, aprendizajes valiosos para poder nosotros replicar aquí en nuestros territorios, ¿no? Especialmente en temas de igualdad, género y planificación. Muy importante. Durante la colaboración con el Fons Valencià per la Solidaritat, ¿hubo algún proyecto específico que le llamara la atención por su impacto o relevancia? Claro que sí. Nosotros agradecidos con el apoyo de Fons Valencia, CEPAN y Generalitat Valenciana por ese aporte invaluable que nos hicieron con el proyecto Tejiendo el Empoderamiento de Mujeres Autoridades Locales, que tiene la finalidad de fortalecer nuestras capacidades, ¿verdad? Como en liderazgo y en la toma de decisiones en nuestras funciones del municipio. ¿Y cómo cree que las prácticas o aprendizajes adquiridos en los municipios valencianos se pueden adaptar a la realidad de Cotacachi? ¿Podría mencionar, por ejemplo, algún ejemplo de prácticas o inspiraciones que ha visto aquí en nuestros municipios de la Comunidad Valenciana que se podrían extrapolar a la realidad rural de Cotacachi? Bueno,
Sería, ¿no? Un ejemplo concreto sería la implementación de un sistema de compostaje comunitario adaptado a nuestras comunidades rurales de Cotacachi. Esto nos ayudaría mucho a cuidar el medio ambiente y a no a utilizar fertilizantes químicos que hace tanto daño a a la humanidad. Entonces, esto también fortaleceríamos la producción agroecológica. Luego, ¿se ha identificado algún proyecto que podría implementarse directamente en Cotacachi gracias a esta cooperación? Áreas como educación, sostenibilidad ambiental, empoderamiento de mujeres rurales. Creo que muy bien lo ha dicho, aparte del compostaje. ¿Ve algún proyecto más que le haya destacado dentro de estas colaboraciones? Sí, sería importante en educación, ¿no? En educación puede ser en programas de capacitación, tecnología a jóvenes y también a docentes en las comunidades, ¿no? En las comunidades. También un proyecto de sostenibilidad ambiental. Ahí estaría abarcando proyectos de deforestación y manejo sostenible, lo más importante, de recursos hídricos. Y también el empoderamiento de mujeres mediante talleres de emprendimiento y acceso a microcréditos, que es muy importante, una ayuda muy importante para fortalecer la autonomía económica de nuestras mujeres del sector rural. Y en su opinión, cuál ha sido el principal impacto de esta cooperación entre Cotacachi y municipios de aquí de la Comunidad Valenciana, especialmente en las mujeres, las comunidades rurales? ¿Y ha visto ya algún cambio tangible en su entorno? Claro que sí. Bueno, el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres que nos han ayudado mucho por medio de este proyecto. Los avances en empoderamiento económico es muy importante también y la sensibilización sobre igualdad de género. Y también mayor representación femenina que hemos tenido en los espacios de decisión. ¿Qué papel considera que juegan las mujeres, hablando de este sector en este momento, rurales, en la promoción del desarrollo sostenible y la igualdad de género en su municipio? ¿Qué Bueno, papel considera? las mujeres rurales son clave, o sea, las mujeres rurales son clave en el desarrollo sostenible y la igualdad de género, ¿sí? Ya que lideran iniciativas comunitarias. Aquí en nuestro cantón Cotacachi, las mujeres rurales son muy importantes porque preservan saberes ancestrales también. ¿Y qué estrategias o medidas específicas cree que son necesarias para empoderar aún más a las mujeres rurales de Cotacachi y cómo puede contribuir la cooperación internacional en la que hoy hablamos ayudar a este objetivo? Eh, bueno, el apoyo de cooperación, de, de ayuda internacional es muy importante porque nos ayudarían en acceso y a formación y capacitación en emprendimientos y liderazgo. También nos fortalecer de redes de apoyo, colaboración y solidaridad, también facilitar el acceso en financiamiento, créditos, ¿no es cierto? Y también promover políticas públicas que garanticen la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Eso es lo más importante también que específicos que son necesarios para empoderar aún más a las mujeres rurales de Cotacachi. Totalmente de acuerdo. Y ahora que ha vivido esta experiencia, ¿cómo planea compartir los aprendizajes y los conocimientos que han adquirido con el resto de miembros de su comunidad y con el Consejo Municipal o cómo lo han difundido, ¿no? Entre ustedes? Sí, por medio de talleres, charlas, pero dentro de comunidades y el Consejo Municipal, esto es para compartir los aprendizajes que nosotros hemos adquirido, enfocándonos en temas claves como la igualdad de género, la planificación presupuestaria. ¿Cree que esta colaboración puede inspirar a otras comunidades rurales de Ecuador a participar en proyectos similares o cómo podría difundirse mejor esta experiencia? Por supuesto. Esta colaboración es muy importante porque puede inspirar a otras comunidades rurales a participar en proyectos similares para difundir la experiencia que se podría usar, ¿no?
por medio de redes sociales, aparte de esta colaboración, se podría difundir las experiencias de forma en redes sociales, en medios de comunicación locales y realizar encuentros intercomunitarios para compartir buenas prácticas y el resultado que hemos tenido con la ayuda, con el aporte de Fons Valencia. Y hablando de esto, ¿no? De comunicación y difusión y de la importancia de transmitir el mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje o reflexión le transmitiría usted a las mujeres y a las líderes comunitarias de Cotacachi sobre la importancia de estos intercambios que han vivido y la cooperación internacional, si tuviera que resumirlo en un mensaje? Bueno, yo les diría que los intercambios y la cooperación internacional son claves, son verdaderamente muy importantes para fortalecer nuestras capacidades y avanzar hacia una comunidad más justa y equitativa. Fue muy bonito. Mirando hacia el futuro, ¿qué proyectos o ideas le gustaría implementar en Cotacachi como resultado de esta experiencia de intercambio? Bueno, me gustaría implementar proyectos de capacitación en liderazgo para mujeres. De eso depende mucho y fomentar el turismo comunitario, ¿verdad? Sostenible y fortalecer iniciativas de desarrollo económico basadas en la equidad de género y en la participación ciudadana, que es muy importante. Aquí trabajamos por medio de asambleas con la participación ciudadana. Bueno, ha nombrado muchísimas cosas y todas muy interesantes, ¿no? De colaboración mutua, de la importancia de de este hermanamiento, ¿no? Entre municipios en este caso, de su país, de Ecuador, y en este caso de la Comunidad Valenciana. Eh, para terminar, ¿no? ¿Qué palabra o frase le gustaría para describir esta experiencia de colaboración entre Cotacachi y los municipios valencianos? ¿Y Ay, por qué? hay muchas palabras, pero yo creo que aquí la palabra es la palabra mejor es enriquecedora, porque nos han fortalecido nuestras capacidades y han ampliado nuestras perspectivas para el desarrollo comunitario aquí en nuestro cantón Cotacachi. Un agradecimiento especial a CEPAN, Fons Valencia y también a Generalitat Valenciana, que nos dieron la oportunidad a nosotros de tomarnos en cuenta a mujeres rurales que sabemos la problemática que existe en nuestras comunidades y ustedes han sido un aporte muy importante para nuestra sociedad. Muchas gracias por toda su ayuda. Pues Mayra Irene Rosero, vicealcaldesa de Cotacachi, muchísimas gracias por participar en este podcast con nosotros y ha sido un verdadero placer tenerla hoy con nosotros. Un abrazo. Un Gracias abrazo. por la entrevista. Bye.